Amén. Esta mañana estamos juntos nuevamente para disfrutar de la presencia del Señor, de su Espíritu Santo que nos santifica y que nos lleva al final de la caminata a la cual hemos sido llamados, no para solo el inicio, no para el medio de la caminata, sino para terminar. Entonces, antes de compartir este mensaje, que es nuestro final, nuestra conclusión sobre la parábola del sembrador, queremos cantar este canto que expresa de una forma musical, poética, bíblica, el anhelo de nuestro corazón y lo que Dios quiere que seamos: buena tierra. Amén. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Señor, es nuestra oración, es nuestro ruego, es nuestra súplica, Señor, a ti, que podamos ser íntegros delante de tu presencia como una evidencia, como testimonio eterno que tu obra ha sido terminada en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque el poder de tu Espíritu Santo es eficaz, es poderoso, hace una obra transformadora en la vida de todo aquel que anhela andar en tus caminos, Señor. Gracias. Por favor, que la exposición de tu palabra venga a darnos luz y vida, Señor, en abundancia. Por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Concluiremos esta mañana, como decíamos al principio, nuestro mensaje sobre la parábola del sembrador, y tocaremos el cuarto punto o la cuarta condición del corazón humano que el Señor nos mostró. En Mateo capítulo 13, en el versículo 8, Él dijo: pero parte
cayó de la semilla en buena tierra y dio fruto. Esto es muy importante. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? Y en el versículo número 23, él explica y dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Como ya entendimos, no es una interpretación de las Escrituras, es una declaración de parte del Logos, de la palabra que es Cristo Jesús, enfatizando y revelando sin ningún tipo de dudas que los corazones humanos pueden tener en general 4 condiciones. Ya lo estudiamos los primeros 3 y también vimos que debido a esa condición del corazón humano, así será la reacción de cada uno cuando sean expuestos o cuando escuchen la palabra del reino, o sea, que son las semillas del reino. La palabra de Dios son las semillas que el Señor envía al corazón y con el propósito de dar fruto. Pero la condición de cada corazón va a determinar el futuro de esa semilla. Dios comparte. El hombre puede recibirlo o no, dependiendo de su condición. Primero quiero mostrarles rápidamente 3 transparencias que hablan sobre el corazón y sus 3 condiciones primeras. La número 1 habla sobre el corazón junto al camino. Ustedes pueden verlo ahora mismo en pantalla. Cómo es que ese tipo de corazón, según las Escrituras, oye la palabra del reino, pero dice claramente ahí que no la entiende. Cuando leímos sobre la 4ª condición o el 4º tipo de suelo, dice que oyendo la palabra y entendiendo la palabra. Miren qué diferencia hay entre esta buena tierra y el corazón duro. Y debido a esa condición de no entenderla por el corazón duro, no se salva, no cree. Es por la fe que los hombres son salvos, y ustedes pueden verlo eso en Lucas capítulo 8, donde también el evangelista Lucas se refiere a la parábola del sembrador, capítulo 8, verso 12. Dice entonces también que viene el maligno y arrebata. Y eso significa que él quita de una forma violenta la palabra de Dios, pero la quita porque está expuesta, está disponible, no pudo entrar en el corazón debido a la dureza. Entonces viene y lo arrebata porque el hombre no tomó esa palabra. La Escritura dice claramente que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. A pesar de que estas personas de corazón duro oyen la palabra, debido a la dureza de sus corazones, debido a la indiferencia de sus corazones, no pueden tener fe. Este corazón oye, pero la dureza le impide creer. Entonces podemos deducir que la dureza de corazón es sinónimo también de incredulidad, o sea, falta de fe. Rechazar la palabra revela también una vida llena de tinieblas, una vida tenebrosa de ese tipo de corazón. El que está en tinieblas, dice el Señor en Juan 3, 19 al 21, no viene a la luz, pero aquel que ama la luz viene a la luz para que sus obras sean hechas en Dios. O sea, no tiene temor de ser expuesto o de ser desnudado delante del Señor, ¿sí? Porque si hay errores los va a corregir, pero él ama la luz y quiere ser corregido. Quiero darles aquí 5 aspectos sobre el corazón duro que en general las Escrituras abarcan. Primero, el corazón duro no entiende la palabra, y segundo, no va a avanzar en la caminata. En Jeremías capítulo 7, verso 23, el Señor está hablándole a su pueblo. Dice que desde que salieron de la tierra de Egipto están con el mismo problema. O sea, hay diferentes generaciones y cada generación
diferentes tipos de personas en esa generación manifiestan la dureza de corazón. Y dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé para que vos vaya bien. Pero dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Y escuchen, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. La vida dura, la vida indiferente no nos hace avanzar en el camino de Dios, sino todo lo contrario, como ya hemos enseñado. En el camino del Señor o avanzamos o retrocedemos. No podemos quedar estancados. Si una persona piensa que está estancada, no, está de retroceso. El corazón duro desvía al hombre de la voluntad humana, de la voluntad divina. En Mateo capítulo 19, verso 8, el Señor les dijo a aquellos que le preguntaron sobre el divorcio de que Moisés había permitido. Y Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar o dar carta de divorcio a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué estaba diciendo? Que desde el principio la voluntad de Dios se manifestó claramente en, como Él dice en Malaquías, en odiar el divorcio. Él no está de acuerdo en el divorcio. Pero Moisés permitió, ¿por qué? Por la insistencia, por la obstinación del corazón humano, por la dureza, porque no están dispuestos a perdonar. Todo corazón duro nos desvía de la voluntad divina que es revelada desde el principio. El corazón duro inhibe el arrepentimiento, y sin arrepentimiento lo único que el hombre puede esperar es la ira de Dios. En Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o corazón impenitente, que no se arrepiente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo único que libra al hombre del juicio de Dios que viene, o de no solamente en el fin, tiempos apocalípticos, el juicio de Dios se manifiesta en todo tiempo. ¿Sí? Y si un hombre no se arrepiente de su vida, tarde o temprano va a ser víctima de ese juicio. No porque Dios sea duro, no, es porque no hay arrepentimiento. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, dice, pero la dureza de corazón atesora ira. Por eso es que es tan importante, y aprendimos en el primer estudio, cómo es que podemos luchar contra el corazón duro y vencerlo. El corazón duro no tiene entendimiento, y la razón es porque está en tinieblas. Bien dice en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza de corazón quita el entendimiento. La dureza de corazón hace que no haya luz, ¿sí? No haya comprensión ni discernimiento. Y el corazón duro produce incredulidad y hace que los hombres se aparten del Dios vivo. Porque solo la fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Por eso dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Es un corazón malo para apartarse del Dios vivo. El mismo Señor, cuando Él apareció delante de sus discípulos en Marcos 16:14, les dice a ellos, dice que los reprendió por causa de su incredulidad y por su corazón duro. Dos cosas que pueden andar juntos o juntas. Incredulidad, falta de fe, es producto de un corazón duro, que ellos no estaban creyendo lo que las mujeres habían dicho de la veracidad de su resurrección. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, dice, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Nadie puede ser salvo siendo incrédulo. Es necesario creer, por tanto necesitamos abrir el corazón para poder recibir esa fe. Corazón en pedregales oye también la palabra y dice que al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración y creen por un tiempo, dice Lucas. Pero él especifica que en el tiempo de la prueba o en el tiempo de la tentación, es decir, cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, tropiezan. En otras palabras, se ofenden.
No pueden comprender por qué una persona o hasta un cristiano tenga que sufrir por momentos en su vida. Pruebas, tribulaciones, enfermedades. Ellos creen que como Jesús ya hizo toda la obra en el Calvario, no tienen por qué más sufrir. Hay un mal entendimiento en relación a esa doctrina, porque en el Nuevo Testamento vemos, a pesar que eso es después de la cruz de Cristo, después de la victoria sobre los principados y potestades, después de que Cristo llevó nuestras enfermedades, todos sufrieron persecución. Muchos cristianos sufrieron enfermedades, muchos cristianos murieron, muchos cristianos pasaron por momentos muy difíciles. Y Pablo les decía en el capítulo 14 de Hechos a los cristianos que donde iniciaban las primeras obras o iglesias gentiles, les dice: es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Eso es después de la cruz. O sea, no significa que después de la cruz no hay más problemas o dificultades, todo lo contrario. Es cuando nosotros podemos entender por qué pasamos por ellas. Dice la Escritura, por causa de la palabra. Cuando no se entiende eso, se ofende. Por eso es que ellos dicen que tienen la oportunidad de oírla, pero también tienen la responsabilidad de recibirla y de cuidarla. Por eso es que cuando oyen la palabra, vean qué precioso, porque este corazón en Pedregales dice que oye la palabra y la recibe. Y cuando alguien recibe la palabra, es como que ya estuviera siendo protegido, porque el enemigo no puede arrebatar la palabra que es recibida, no puede quitarla del corazón. Aquí entonces entendemos que hay dos acciones, una divina y una humana. La divina es dándonos la oportunidad de oír la palabra, y la humana es que la aceptemos, la cuidemos y desarrollemos una relación personal con Cristo. A eso se refiere tener raíz. Cuando no se tiene raíz, no se tiene una relación con Cristo, porque Él es la raíz de toda planta. Planta sin raíz se ofende cuando hay dificultades. Si no tenemos una relación con Cristo, no vamos a entender, como dice el Salmo 34, hablando de que aquellos que se acercan al Señor, dice, sus rostros son iluminados. O sea, solo en la presencia del Señor comprendemos por qué las circunstancias difíciles. Solo ahí podemos entender por qué a veces hay injusticias en este mundo. El propio Asaf en el Salmo 73 dijo que él tenía conflictos en su corazón por ver que los impíos prosperaban y los creyentes pasaban grandes dificultades. Hasta que en el santuario comprendí el fin de ellos, dice. ¿Cómo es que la luz vino a su corazón? En la presencia del Señor. Esa comunión, esa relación con Dios nos hace entender por qué las cosas suceden. La falta de intimidad con Cristo desarraiga una vida. El Señor dijo en Mateo 15:13: toda planta que mi Padre Celestial no plantó será arrancada. ¿Por qué? Por falta de comunión. Y esa palabra fue dicha en el contexto de los fariseos que no estaban creyendo en lo que él estaba diciendo. Ellos se ofendieron. Ellos preferían mantener determinación y firmeza en sus tradiciones que en la palabra que Cristo les estaba diciendo. Por la falta de intimidad con Cristo, el hombre no resiste. Mas cualquiera que se profundiza en las aguas, que es el Señor, podrá resistir cualquier elemento contrario que viene sobre su vida en esta vida. Es necesario creer en Dios, sí, pero es necesario avanzar en esa caminata, sumergirnos en las aguas de vida para poder llenar nuestros pulmones de más fuerza. ¿Sabe por qué? Porque una vida superflua en Dios no resiste los ataques del enemigo. El maligno, sin ningún tipo de consideración, acabará con cualquier persona que no tiene una relación personal con Cristo. El corazón entre espinos dice que oyen la palabra, pero el afán de este siglo, los cuidados que este mundo nos dice que debemos de tener, el engaño de las riquezas, y dice también Lucas, y los placeres de la vida ahogan la palabra y se hace infructífera. Recuerden que el propósito de las semillas en cada corazón humano es que pueda dar fruto, y en ninguno de los tres primeros da fruto.
No porque Dios no quiera. Él le dio la palabra, Él dio la semiente de vida. El error, el problema no está en la calidad, ni en la falta de poder de la semilla. Está en la debilidad del corazón humano. Todos entonces tendrán la oportunidad de oír la palabra, de recibirla, pero también la responsabilidad de cuidarla. El objetivo de Satanás, ¿saben qué quiere decir Belial? Bueno, el despreciable en español, despreciable, alguien que no es digno de tomar en cuenta. Ese es el sentido. Belial, él quiere destruir y él trata de perseguir a los cristianos para destruirlos. Y como recordamos las palabras de Corrie ten Boom, si Satanás no puede hacernos personas malvadas, ella dice, él tratará de hacernos personas ocupadas. Afanes, cuidados de esta vida. El activismo quita la correcta visión y el foco correcto que el cristiano debe tener y lo inclina a este mundo. Los afanes, los cuidados de esta vida son una estrategia del enemigo para colocar nuestra atención en este mundo. Y debido a la ingenuidad, debido a que nosotros no hemos comprendido cuán corta es nuestra vida en esta tierra, entonces nos dedicamos a satisfacer nuestra vida y a tener codicia y a pensar que podemos alcanzar muchas cosas en esta vida. Yo creo que lo que vamos a alcanzar, el Señor nos lo va a permitir y Él nos va a dar las fuerzas. De hecho, Él dice que Él nos da las fuerzas para hacer las riquezas. ¿Podemos llegar hasta ser ricos? Sí, si Él lo quiere. Y usted dice, no, pero si yo me lo propongo, pues trate. No es una cuestión solo de proponernos. Hay mucha gente que ha tratado de hacerlo. Y una de las cosas tremendas es que la codicia, el engaño de las riquezas, hay un engaño en el anhelo de ser rico. Y no significa que ninguno de nosotros, yo también he deseado tener dinero suficiente, pero no he podido entrar a esa carrera, gracias a Dios. La injusticia y la falsedad producen espinos, como aprendimos. Y por último, ¿cómo triunfar sobre los espinos de la vida? Ordenando nuestras prioridades, colocando al Señor en primer lugar en nuestro corazón, y cuando eso hacemos, Él ordena nuestro corazón en las correctas prioridades. Segundo, ser justo y evitar actos fraudulentos, que el Señor nos libre de ser ambiguos en nuestra relación. Necesitamos ser justos en el trato para con todos los hombres, no importa aquellos que sean de importancia o aquellos que aparentemente son sin importancia. Y recordemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Por tanto, dice la Escritura en 1 de Pedro 5, de 6 al 9, debemos de echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, quiere decir, delante de Él, porque dice ahí, porque Él tiene cuidado de vosotros. No tenemos por qué vivir ansiosos. Eso significa, es una manifestación de falta de fe. Es una manifestación de desconfianza. Es como decir, Señor, yo estoy creyendo en ti, pero no estás haciendo nada. No podemos vivir así. Tenemos que aprender a descansar, a reposar en su presencia. Recuerden lo que el Señor me dijo hace un tiempo: en paz seréis salvos. Le dije, Señor, es cierto. Y cuando yo lo oí, me arrepentí. Y yo le dije, Señor, perdóname, porque debido a mi falta de paz, yo no estoy permitiendo que tú intervengas en este asunto de mi vida. Tenemos que aprender a ser agradecidos, porque la gratitud inhibe la codicia. Y por último, no vivamos especulando por nuestro futuro. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Será que voy a alcanzar esto o lo otro? Hermanos, muchos años yo he pensado así. Y ya llegué llegué prácticamente a la tercera edad, a la tercera etapa de mi vida. Y yo ya me cansé de pensar en mi futuro. Quiero descansar. Quiero vivir el día de hoy y dejar que el Señor prepare mi futuro, porque Él dice que Él tiene cuidado de nosotros, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin, el futuro que esperamos. Entonces, si hay un corazón honesto y sincero delante de nosotros, tengamos la seguridad que Dios tiene un buen futuro para cada uno de nosotros. Amén. Esta buena tierra que vamos a ver ahora para finalizar, y disculpen que corrí un poquito, pero si no, no terminamos.
tenemos que entenderla correctamente. Primero tenemos que entender que desde el punto de vista agrícola, ¿qué es una buena tierra? Bueno, una buena tierra para cultivo no implica necesariamente que esa tierra ya está en su estado bruto, preparada para ser sembrada inmediatamente y dispuesta para dar el fruto que pretendemos como agricultores. No es así. Toda tierra, toda buena tierra necesita ser trabajada. Toda buena tierra necesita ser preparada. No es una cuestión solo de echarle las semillas, de lanzarle las semillas. Tiene que ser preparada. Imagínense, el Señor le ordenó a Adán que desde el principio, cuando dice allí en Génesis 2:8, que Dios hizo un jardín. Él lo preparó. Dios tenía todo su plan hecho. Dios preparó un jardín maravilloso. Sí, debe haber sido lindo. Y ahí puso al hombre. Y dice en el versículo 15, y tomó el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Están conmigo ahí? Génesis 2:15. Para que lo labrara y lo guardase. 2 órdenes y 2 verbos. Primero, Dios lo plantó, la iniciativa divina, y Dios se lo dio al hombre. Y ahí hay una responsabilidad humana a través de 2 acciones: labrar y guardar. Las 2 implican trabajo y dedicación. Pero cada uno de esos verbos revela detalles de lo que Dios espera o esperaba de Adán y espera de nosotros cuando nos es entregado algo. Hablando otra vez de la buena tierra, fíjense, labrar es preparar la tierra, y sin duda no solo se refiere al arado, sino en el hebreo implica también todo el proceso de cultivo, desde comenzar a arar y preparar la tierra hasta en el momento de la cosecha. Todo eso es ese proceso. No es una cuestión solo de labrar. No, el labrar es todo el proceso que lleva para el hombre encontrar pan de la tierra. ¿Cómo va a recibir el pan de la tierra si primero no da? Nadie recibe si no da primero. Y este principio fue establecido para Adán desde el jardín del Edén. Él tenía que cultivarlo, y esta es la parte más difícil. Labrar la tierra es la parte más difícil, la primera parte, y también podremos decir así la parte más dura, el tener que recibir el arado. Pero guardar en el hebreo no implica únicamente vigilar o proteger. Principalmente se refiere a dar mantenimiento. Mantenimiento. O sea, es preciso que cada persona que toma algo en su vida, una casa, un carro, cualquier bien que recibe, tenga que darle mantenimiento. Si no le da mantenimiento de aquí a unos años o de aquí a unos meses, dependiendo del tipo del uso que se le dé, puede ser que ya no te dé ningún tipo de utilidad. Pero no por la culpa del bien, sino por nuestra negligencia o por nuestra falta de obediencia, de no darle el mantenimiento necesario. En la vida aprendemos que cualquier cosa que recibimos es necesario darle mantenimiento. Si no, eso va a ser destruido, se arruina, todo se corroe. ¿No es cierto? Por tanto, encontrar una buena tierra lista para el cultivo no es posible. El hombre necesita trabajarla antes para poder comer después de su fruto. Entonces, ¿cómo es que encontramos una buena tierra? Trabajándola, labrando y dándole mantenimiento. Una buena tierra se prepara. Puede ser que esté hasta en condiciones excelentes como estaba el jardín del Edén. No hay duda que el jardín del Edén es algo tan maravilloso, pero aún así el Señor le dijo: labrarás,
Estás aquí en el jardín para labrarlo y guardarlo. Era necesario ese trabajo y ese mantenimiento. Y nosotros también necesitamos mantenernos así siempre en todo, en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Necesitamos cuidar el cuerpo. Hay personas que piensan que el cuerpo es eterno. Y sí va a ser eterno después de la resurrección. Resurrección para vida o resurrección para muerte. Participar de la resurrección de los justos o de los injustos. Sí, va a ser un cuerpo eterno. Pero por ahora tenemos que aprender a cuidar con responsabilidad. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Y eso implica no únicamente cuidarnos de que el pecado entre a nuestra vida para no contaminar este centro precioso, ese templo que el Señor nos ha dado, sino también cuidar este cuerpo en todo aspecto, en lo que comemos, ¿verdad? Somos lo que comemos y de hecho los médicos saben que si nosotros cambiamos nuestra dieta puede cambiar también nuestra salud, para mal o para bien. O sea, depende de nosotros y eso es muy importante que lo entendamos. Quiero mostrarles esta otra transparencia. Esa es una casa en Canadá. Creo que es en Ontario donde está esa casa. Yo vi todas las fotografías internas de esa casa y aún están ahí muebles, camas, ropa, libros, hasta un piano que si solamente lo afinan un poco puede tocar bien. Y ahí están las cosas de la familia. Sin embargo, fue abandonada hace 30 años, como ustedes pueden ver ahí. 30 años abandonada. Miren la condición de esa casa. Está a punto de caerse. ¿Por qué? Y miren, hermanos, nosotros somos templo de Dios, la casa del Dios vivo somos nosotros. Nosotros no podemos abandonar nuestra vida espiritual. No podemos abandonar, de dejar de leer las escrituras, de ir a la iglesia. Si usted se dedica solo a su trabajo y de repente va a la iglesia solo a dormirse, déjenme decirle que va a comenzar a tener consecuencias graves en su vida. No es posible vivir una vida indiferente, relajada, perezosa espiritualmente y pensar que vamos a tener fruto. Imposible. Según las leyes que el Señor ha establecido, es necesario que nosotros le demos cuidado. Pero miren esta otra casa, en perfecto estado de mantenimiento. Y disculpen ahí la palabra, no la corregí. Manutención. No, es mantenimiento. En perfecto estado de mantenimiento. Vean ese cuidado. Para eso se requiere que una persona esté ahí viendo que le falta la pintura, el barniz, si se quebró un vidrio lo repara, si algo está flojo lo aprieta, si algo está sucio lo limpia. Es increíble, hermanos, el polvo es una cosa tan increíble que si usted deja el polvo en una lámpara, por ejemplo, de inox, si usted dice, eso nunca se va a corroer, déjenme decirle, ese polvito comienza a formar una crosta, y eso hace que se comience a arruinar. Yo me recuerdo hace mucho tiempo yo tenía esa mentalidad, no, eso no le va a pasar nada si es acero inoxidable, eso nunca se va a oxidar. Y después de un tiempo que yo la tenía ahí y nunca la toqué, comenzó a formar una costra. Entonces me di cuenta que yo necesitaba también limpiarla. Necesitamos darle mantenimiento a cada cosa que tenemos, principalmente en nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos con aquello que Dios nos dio. Dios te ha dado un corazón, ese es su jardín. Él te lo dio, Él se compartió de su vida, pero es necesario que lo cuides. No puedes esperar solamente que sea el mensaje del domingo que te va a enseñar lo que debes hacer y que te va a dar mantenimiento. Es necesario, sí, pero no es suficiente. Todos los días nosotros tenemos que darle mantenimiento a esta casa. Todos los días, en oración, en cántico, en alabanza, en lectura de las escrituras, en meditación de los caminos del Señor, en ser testimonio de la vida del Señor. Eso nos va a mantener con vida. Yo leí
lo que un agricultor dijo. Para él la tierra de un jardín, dice, es parecida a una cuenta bancaria. A largo plazo no se puede dar el lujo de quitar más que aquello que él ha depositado. No se puede quitar de una cuenta bancaria más de lo que nosotros hemos depositado, dijo él. Y así es la tierra de un jardín. No podemos exigirle que dé fruto si no le hemos dado los nutrientes necesarios, si no la hemos preparado, si no le hemos puesto, si no la hemos oxigenado a través del arado, levantándola, quitándole piedras, quitando todo lo que podamos. Porque la buena tierra no implica necesariamente libre de piedras, lo vamos a ver, o libre de espinos. Algunas cositas habrán ahí, hasta gusanos podrán haber. Pero lo grueso debe ser quitado, debe ser tratado, porque si no, de otra manera no podremos obtener buen fruto. Entonces, para tener una buena tierra es necesario de una inversión. Tenemos que invertir. ¿Invertir qué? Tiempo, trabajo, energía, cuidado, para alcanzar los frutos justos y sustentables, o sea, que nos puedan dar fruto por mucho tiempo. Bien dice la Escritura que el justo aún en la vejez es fructífero. ¿Por qué? Porque él ha tenido una vida de mantenimiento y de cuidado y de inversión. Así es la vida espiritual, hermanos. Igual que el mantenimiento de una casa o de un carro o de cualquier bien, no podemos abandonarla. Es necesario que día a día oigamos la palabra del Señor, que son las simientes del reino, para que ¿saben? Una tierra se siembra y se cosecha. Si no la volvemos a sembrar, no vamos a cosechar. Entonces hay que estar en un ciclo constante de sembradura y de cosecha. Sembradura y de cosecha. Y para eso se requiere de trabajo. Entonces, además de Satanás como enemigo de nuestras almas, hay elementos que están escondidos, que son usados por el propio Satanás y que aparentemente pueden ser hasta legítimos, que pretenden desviarnos del Señor. Pero no se olviden nunca, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Dice en 1 de Juan 5:4, nuestra fe. Bueno, buena tierra entonces, por otro lado, vean esto, es muy importante, no implica un privilegio divino. Podríamos pensar que por ser buena tierra, entonces los otros son tierra dura, tierra con piedras, tierra con espinos, y esta buena tierra, con razón van a dar frutos si son buena tierra. No, buena tierra no implica un privilegio divino. El Señor no está diciendo con eso que esa tierra está exenta de problemas. Él no está diciendo con eso que esa tierra no puede tener piedras, que no tiene espinos. Tampoco está diciendo que esa tierra tiene algún privilegio o una ventaja en relación a las otras tierras, porque es muy buena tierra. No, lo que está diciendo es lo siguiente, que esa buena tierra deja a un lado el corazón duro, abandona estar junto al camino, o sea, deja el camino de este mundo por seguir el camino que es Jesús. Lo que está diciendo es que la buena tierra no se va a dejar impresionar por las dificultades, ni el sol de este mundo que va a tratar de secar la semilla. No, esa buena tierra no va a encontrar ningún tipo de obstáculo, ningún tipo de tropiezo. Los problemas no serán ninguna dificultad. Además, las enfermedades no serán motivo para quejarse, para murmurar o para pensar que Dios no los está cuidando. Ni la tribulación ni la persecución serán motivo alguno para ofenderse. ¿Pasarán problemas? Sí. La buena tierra no implica que los que son considerados así no tengan nunca afanes.
Que ellos nunca vivan sin espinos, que siempre están bien centrados en su vida y que están siempre con un equilibrio impresionante. Esos son las buenas tierras, ni modo, con razón pueden dar fruto. No lo entendamos así. No implica que ellos no tengan afanes, ellos también se afanan. También pueden ser seducidos por las riquezas y también pueden ser engañados por los deleites de otras cosas, espinos. Pero ellos aprenden a no hacer de los afanes su ocupación principal. Ellos sacan de su corazón cualquier obstáculo, porque ellos convierten al Señor como su prioridad. Son receptivos y son fértiles, y por eso nada les impide dar fruto. Este tipo de hombre es el que pone en práctica el mensaje, porque cree en ese mensaje y porque le da el valor que es digno de ese mensaje. En otras palabras, la buena tierra entonces no es ningún tipo de privilegio celestial que se recibe. Es un corazón que está dispuesto a reconocer que tiene dureza de corazón algunas veces, que puede tener obstáculos por ciertos problemas, por falta de perdón en algún momento determinado, porque fue muy ofendido, y puede hasta tener afanes porque está trabajando demasiado, pero de repente se da cuenta de lo que está sucediendo y él toma medidas necesarias, hace una dirección en su timón y se endereza, porque lo que él anhela es agradar al Señor, a pesar de que pudo haber fallado en determinados asuntos. Pero dice también que en esa buena tierra hay distintos porcentajes de producción. Eso es muy interesante. Lo que está diciendo es que el Señor está revelando que esos 3 diferentes porcentajes, 100, 60 y 30 por 1, está hablando de que toda la tierra es fértil, es fructífera, pero está diciendo que no todos los corazones son iguales. Está mostrando que a pesar de que todos son salvos, porque eso se salva, todos son fructíferos, no todos tienen el mismo nivel de fruto, y esto se debe a que cada uno de nosotros somos diferentes. No todos los cristianos somos iguales. Hay algunos que miran un poco más alto que otros. Hay otros que miran un poco más para abajo y otros que miran más abajo. No todos nos arrepentimos con la misma intensidad. No todos tomamos la palabra tan en serio como otros la toman. No todos somos tan obedientes como otros son obedientes. No todos abrazamos un carácter manso y humilde porque no hemos percibido la bendición de ese carácter. Eso hace la diferencia. De ahí que todos somos, sí, totalmente productivos, porque el Señor no está condenando a los que dan 30%. Pero lo que el Señor está diciendo es que aún en la conducción de almas a Cristo, cada uno va a ser en intensidad diferente en cuanto a su producción, ¿sí? Pero va a depender de nuestra entrega, de nuestra consagración, del don, del llamamiento. Hay muchas cosas ahí involucradas. Lo importante es que entendamos que a pesar de que no todos somos iguales, todos podemos estar en la misma condición de ser buena tierra. Por eso la buena tierra, los hombres que son buena tierra aprenden a limpiar su vida de cualquier obstáculo, permitiendo que el arado de Dios limpie, porque ahora veremos claramente cómo es que esa buena tierra aprende a aceptar el arado de Dios. En el Salmo 129, si ustedes van conmigo ahí en sus Biblias, abren sus Biblias en ese Salmo 129, en el versículo 1 al 3, dice ahí la Escritura: mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel: mucho me han angustiado desde mi juventud. Está hablando del trato de Dios con su pueblo. Mas no prevalecieron contra mí. A pesar de la angustia, sigue firme, es lo que está diciendo. Sobre mis espaldas araron los aradores,
hicieron largos surcos. Sobre mis espaldas araron los aradores, dice. Qué interesante esto. Quiero mostrarles esto aquí. Ese es un tipo de arado de madera, un poco ya usado y con punta de hierro. Es necesaria la punta de hierro para que la madera soporte el roce, el golpe que está debajo en el subsuelo, porque va a encontrar piedras y va a encontrar tierra dura y va a encontrar muchas otras cosas, raíces que necesita estar fuerte para romperlas, para quitar, para levantar y para poder hacer los surcos. Ese es un tipo de arado que es usado en la tierra. Hoy en día, ya solo dependiendo del agricultor, de las posibilidades financieras, de los préstamos que los bancos pueden hacer o del tamaño de la tierra, algunos van a usar tractores y usando arados, ¿sí? Como mecánicos totalmente, mecanizado, todo automatizado, abriendo esos grandes, ustedes pueden ver ahí esos surcos que está abriendo en la tierra, preparando la tierra. Y aquí vemos también a otros agricultores de la India trabajando en la tierra con bueyes y con sus arados de madera, trabajando, abriendo, suavizando la tierra, oxigenando la tierra para que pueda estar lista. Pero según las escrituras, los bueyes también representan hombres. Son los bueyes que hacen ese trabajo. Hombres que a veces nos llevan a aflicción. Esos están haciendo una obra en nuestra vida. Están abriendo largos o anchos surcos. Los surcos es la depresión en la tierra que hace el arado, con el propósito de recibir las semillas y de ahí puedan morir, nacer, crecer y dar fruto. Entonces los surcos ya es un anuncio de lo que se espera de esa tierra. Cuando está siendo arado, cuando está siendo pasado el hierro o la madera en tu vida, siendo probado, siendo testado, debes ver con esperanza y decir: sí, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos, pero el propósito de mi Señor es hacerme fructífero. Fue lo que pasó exactamente con José en Egipto. No solo en Egipto, desde que él estuvo en la casa de su padre, los aradores, sus hermanos, araron sobre sus espaldas. Obviamente, cuando se ara una vida, no se ve fruto, solo se ve dolor, se ve sufrimiento. Pero después de todo ese sufrimiento, de un día para otro, el Señor lo levantó de la cárcel y lo colocó como el segundo de Egipto. Y él fue fructífero. Efraín y Manasés, sus dos hijos. Efraín, que quiere decir fructífero, el Señor lo hizo fructífero en la tierra de su aflicción, y ahí también se hizo olvidar de la casa de su padre. No solo en el sentido de que nunca más se acordó de su papá y sus hermanos. No, lo que está diciendo es que él se olvidó de cualquier tipo de amargura, se olvidó de cualquier tipo de ofensa. Por eso es que cuando vio a sus hermanos y los identificó, su corazón estaba con ellos, porque él no fue ofendido, él fue fructífero. Es un ejemplo de lo que el Señor hace con aquellos que esperan en su presencia. Entonces los surcos son sinónimo de una obra perfecta en las vidas. Por tanto, cuando estemos siendo arados por los hombres, y es interesante que cuando dice que cuando los bueyes de Job estaban arando, comenzó, después de la muerte de sus hijos, comenzó aquella destrucción de sus bienes, y exactamente llegaron a darle las noticias a Job. Y dice: cuando los bueyes estaban arando, vinieron estos ladrones y se llevaron los camellos y las asnas, y comenzó la prueba de Job. No temamos los problemas, no huyamos, enfrentemos las luchas con valor y sepamos que el Señor quiere que seamos fructíferos. Amén. Por otro lado, el arado no es
para siempre. Ustedes pueden leer después en Isaías 28, 24 hasta el 29 que no será para siempre el arado. El agricultor aplica su tarea, sí, de pasar el arado con dolor y con prudencia en todas sus obras. De hecho, cada cultivo tiene una forma diferente de trabajarla, la sabiduría que Dios le ha dado al hombre. Pero tenemos que aprender, las aflicciones son instrumentos usados por Dios como arados para soltarnos de este mundo, para quitar la dureza de nuestro corazón, para separarnos de las piedras, para quitar la cizaña, para quitar los espinos y prepararnos para ser usados por Él. Y el Señor siempre va a ser proporcional en su fuerza. Nunca dice que nos pondrá algo pesado que no podamos resistir. Por tanto, cuando sea alcanzado su objetivo, el fruto, cesarán también las pruebas y el sufrimiento de su pueblo. Su trigo será recogido en su granero y la paja será quemada en el fuego. El Señor quiere hacernos fructíferos. Quiere hacernos como ese campo de manzanas y de peras, lleno de frutos. Pero para eso esa tierra tiene que ser preparada y mantenida y cuidada. El Señor quiere hacernos como una viña llena de frutos, de uvas deliciosas que den gozo al corazón del Padre Celestial. Pero eso solo puede suceder cuando nosotros trabajamos esa tierra. Y el Señor quiere hacernos un campo lleno de trigo maduro. Dice la Escritura que el grano de trigo cayó en la tierra y murió. Juan 12, 24. Es Cristo Jesús, un grano de trigo. Pero ese grano de trigo se multiplicó. Y ahora nosotros somos parte de esos granos. Muchos granos de trigo, una gran cosecha que el Señor está preparando. Pero esa obra, esa cosecha, no fue fruto del acaso. No fue fruto de la negligencia, fue el fruto de un trabajo serio, de la aflicción de la alma de Cristo, dice. Él se afligió, pero bien dice ahí en el libro de Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y mi siervo quedará satisfecho, dice. Él verá la obra y dice, ay Señor, no importa lo que hayamos pasado, no importa el sufrimiento, no importa los grandes surcos que fueron abiertos en su espalda, a través de los latigazos, a través de esos pedacitos de plomo que se incrustaban en su espalda. Si alguien ha sido el ser más fructífero de la tierra, fue Jesús. Él es el ser más fructífero. Un grano de trigo multiplicó millones de salvos en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Les termino diciendo en una forma poética lo que es para mí la buena tierra del Señor. Una buena tierra, oh Señor, mira en mi corazón, donde nada es tropiezo para seguirte hasta el final. La dureza de mi corazón no es un obstáculo para rendirme. Las piedras duras no podrán detenerme para crecer, ni los espinos criminosos de los afanes me estrangularán. Tu palabra me dio luz y ahora yo sé que a pesar del dolor que causa el arado y el peso insoportable de los bueyes sobre mí, los surcos son evidencia de mi fertilidad, y así no seré asustado, y afirmado proclamaré, mis ojos nunca voy a alejar o afastar de ti. Anhelo, Señor, mirar para arriba, hasta el lugar mismo de tu morada, porque de tu trono recibiré la perseverancia para terminar mi jornada con gozo y dar placer a aquel que comenzó la buena obra en mí. Que eso también pueda ser el anhelo de sus corazones. Señor, hazme una buena tierra. Recuerden,
Una buena tierra no significa necesariamente falta de problemas, no tiene piedras, todo lo contrario. Pero una buena tierra oye la palabra, la comprende, la conserva y trabaja su vida con un buen corazón y un corazón recto. Produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Hay entendimiento porque abandona las tinieblas y corre a la luz. Desarrolla una íntima relación con Cristo y por eso tiene una firme raíz. Se hidrata, se nutre, se afirma y crece en su presencia. El fruto es inevitable para aquellos que tienen una comunión diaria con el amado del cielo. Si algún día pensamos o imaginamos que el tipo de corazón de buena tierra era una condición favorable o privilegiada, estábamos equivocados. Este corazón, al igual que cualquier otro, ha sido probado junto al camino. Ha tenido a veces momentos difíciles de dureza, mas ha abandonado la dureza porque se ha rendido al arado de Dios y se ha convertido en un corazón suave y sensible que ha tomado la iniciativa de abandonar este camino y seguir el camino del Señor. La buena tierra es también aquella que está dispuesta a superar cualquier obstáculo, piedras, aprendido a no ofenderse con las cosas que oye o que recibe. No se queda postrado ni amargado, se levanta, perdona y sigue enfrente porque su meta está en el cielo y no en esta tierra, y ha aprendido a sufrir por Cristo y ha aprendido a creer que es un privilegio sufrir por Cristo. Este tipo de buena tierra, al igual que las anteriores, también se preocupa. ¿Quién no se preocupa de nosotros? ¿Quién no entra a veces a afanes? ¿Quién no entra de nosotros muchas veces a vivir a veces en un pensamiento constante por un problema que tenemos? Pero aprende a descansar, aprende a creer y a obedecer la palabra divina. Entrega al Señor sus tribulaciones, confía en el Señor y confía que Él lo llevará por el perfecto camino de su voluntad. Amén. Señor, muchas gracias esta mañana por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por concedernos el privilegio de ser buena tierra. Buena tierra en el sentido de estar dispuestos a arrepentirnos, estar dispuestos a cambiar de rumbo, estar dispuestos a parar de hacer lo que no debemos seguir haciendo, de abandonar los malos hábitos y de amar los buenos, de corregir las posturas físicas y las posturas emocionales y espirituales. La buena tierra es aquella que responde al arado, no con queja ni con murmuración, sino con esperanza, declarando que en breve verá los buenos frutos, no para él, sino para la gloria del sembrador de la buena semilla. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada hermano y por cada hermana, ayúdanos a ser fieles en toda circunstancia. Ayúdanos, Señor, a soportar las tribulaciones. Y ayúdanos, Señor, a no ofendernos, que nada nos sea un tropiezo. Bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí, tú dijiste, Señor. Por eso es que yo te suplico, en el nombre de Jesús, que nadie se detenga ni por cosas grandes ni por cosas medianas o pequeñas. Que siga adelante, porque la meta es superar y es vencer este mundo a través de nuestra fe en ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie y cantemos otra vez este canto como un anhelo realmente de que el Señor termine su obra en nosotros. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé, oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo
así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Amén. Que el Señor los bendiga, les multiplique su palabra, los bendiga grandemente en su camino y los haga fructíferos. Amén, fructíferos. Y solo un recordatorio: para ser fructíferos financieramente, necesitamos también ser fieles con los diezmos y ofrendas. Seamos fieles con los diezmos, no son nuestros, le pertenecen al Señor. Y si los usamos, estamos usando un dinero que no es nuestro. Por eso Él dice a la nación de Israel: vosotros todos me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Nunca Dios nos encuentre siendo ladrones de lo que es de Él. Y a pesar de que no generalmente estoy diciéndoles esto, les animo y los exhorto a que seamos fieles en los diezmos y ofrendas. ¿Sí? No importa si el pastor no está presente allí, seamos fieles, porque nuestra fidelidad no es al hombre, nunca debe ser al hombre, sino al Señor, que ve todas las cosas y Él es el que tiene la llave de la bendición. Amén. Dios los bendiga, los amamos, y que puedan ustedes esforzarse para agradar a aquel que los tomó por soldados.